Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie La Carta a los Hebreos. Vamos con el tema número 87 y el día de hoy se llama La fe de José. Hemos estado hablando ya de Abraham, de Isaac, de Jacob, ahora llegamos a José. Todos estos son de la misma línea familiar, del mismo linaje. Bueno, vamos a leer Hebreos 11, versículo 22. Dice, por la fe José, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Bueno, ¿te acuerdas que en el tema anterior vimos que cuando José se entera que Jacob va a morir, él lleva rápidamente a sus hijos, a Efraín y a Manasés, para ser bendecidos por Jacob? Bueno, esto demuestra que realmente también creía en esa bendición que Dios le había dicho a su bisabuelo Abraham, a su abuelo Isaac y a su padre Jacob. Realmente él creía en eso. Y decíamos también en el tema anterior lo importante de que es vivir en fe, porque esa fe se transmite de generación en generación también. Bueno, lamentablemente el pecado también se transmite de generación en generación. Y nos poníamos a meditar, bueno, ¿tú qué transmites a tus hijos? ¿Tú le transmites fe o estás transmitiendo tus malas costumbres, tus malos hábitos, tus malas palabras, tus malas actitudes? Bueno, ¿qué estamos transmitiendo a nuestros hijos? Abraham transmitió fe a Isaac, Isaac transmitió fe a Jacob y Jacob transmitió fe a José. Y José estaba tan seguro de la promesa de Dios que él, cuando muere en Egipto, él dice a los de su pueblo, a sus hermanos, da mandamiento acerca de sus huesos. Mira, vamos a la cita paralela, Génesis 50, versículo 24, vamos a leer ahí. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente les visitará y les hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente los visitará y harán llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd Egipto. Bueno, recuerda que Jacob, cuando muere, él sí es llevado de inmediato a sepultar en la tierra de Canaán, pero José no. José era considerado de entre los egipcios como un egipcio. Pero más adelante José dejaría de tener importancia, eso ya lo veremos luego cuando estudiemos Éxodo. Pero ahora en esta ocasión, José no puede ser sepultado como fue sepultado Jacob, y él lo sabía. Entonces dice, bueno, voy a ser sepultado aquí en Egipto, pero yo no soy de esta tierra. Yo soy de allá de Canaán, y no porque esté hablando de cosas terrenales, sino porque al decir esto, él estaba creyendo que Dios cumpliría su promesa. Si Dios cumpliría la promesa de hacer lugares celestiales allá arriba, cuanto más cumpliría la promesa de devolver al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Y José estaba tan seguro que hizo que sus hermanos se lo juraran. Júrenmelo, ustedes me van a regresar a la tierra de Canaán. Y bueno, ellos lo hicieron, lo juraron, aunque obviamente habían pasado tantos años que ninguno de ellos pudo cumplir ese juramento. Pero fue cumplido posteriormente por los israelitas que vivieron en la época de Moisés. Entonces, esta fue la fe de José. José realmente creyó en esas promesas, tanto que él, te digo, se apresuró a llevar a sus hijos a su padre, para que también ellos alcanzaran la bendición, aunque eran hijos de una egipcia, y aunque habían nacido en Egipto, o sea, ellos sí eran egipcios, ellos no quería José que fueran de ese pueblo, y fueron tomados como parte de las 12 tribus. Qué impactante. Cómo los hijos son impactados por el testimonio de los padres. Así fue la vida de José. Y Efraín y Manasés, que pertenecían a Egipto, le pertenecían ya porque nacieron ahí y aparte su madre era egipcia. José los tomó. En aquel entonces solamente tenía a Efraín y Manasés como hijos. Entonces José toma a sus dos únicos hijos y se los lleva a Jacob y son bendecidos por él. Y al hacer esto, al tomar esta decisión, José,
Él aparta a sus hijos de Egipto. Y recuerda que Egipto simboliza el pecado. Si nosotros queremos apartar a nuestros hijos del pecado, debemos compartir las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero si tú las quieres compartir sin fe, esto entonces es vano, es nulo, es absurdo, no tiene ningún valor, ningún poder alguno. Pero si nosotros compartimos con fe, compartimos realmente creyendo y viviendo lo que decimos creer, entonces esto impactará de tal manera a nuestros hijos que ellos no le pertenecen a Egipto, no le pertenecerán a Egipto, aun cuando ellos en algún momento vivan en Egipto. Espero estarme dando a entender. Aun cuando ellos en algún momento vivan en pecado o estén viviendo actualmente en pecado, si tú llevas una vida en santidad, esa vida de tus hijos necesariamente será impactada. Necesariamente. Por el buen testimonio que tú des. Por eso es tan importante y tan crucial que realmente llevemos una vida de fe. Sabemos que la vida de un cristiano, como se los he dicho, inicia con fe y termina con fe. Así que, hermana, hasta el último instante de tu vida, como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac, como lo hizo Jacob, que aún ya no podía ni solito arrodillarse y orar, y lo que hizo fue ayudarse de su bastón para poder adorar a Dios. José, cuando supo que ya iba a morir, hizo que juraran que lo iban a regresar a la tierra prometida. Es decir, que cada uno de ellos demostró hasta el último instante de su vida su fe en Dios, y no por alguna situación de enfermedad o alguna situación de miedo a la muerte dejaron de creer en ninguna manera. Acuérdate que también vimos que ellos murieron mirando de lejos lo que Dios había prometido. Todavía Dios no cumplía. Tal es el caso que cuando Israel ya llega y toma en el tiempo de Josué la tierra prometida, bueno, ellos ya estaban viendo pues esa promesa cumplida. Pero Abraham, Isaac, Jacob, José no la vieron. Ellos la miraron de lejos y aún así creyeron. Aún así no dejaron de creer. Iniciaron creyendo y terminaron creyendo. Así que, hermana, es importante esto. Necesitamos guardar la fe, porque este es el propósito de la carta, una exhortación a guardar la fe. Pues sigamos guardando la fe y aprendamos de estos llamados héroes de la fe. Bueno, vamos a dejarlo aquí, hermanas. Que Dios les bendiga.